María Antonio, hemos visto sus columnas recientemente y hay una preocupación seria en cuanto al tema de la lucha en contra de la corrupción. ¿Cuál es su percepción ahora con esta nueva Corte de Constitucionalidad y con la visita de la vicepresidenta Kamala Harris? Bueno, mire, lo primero que tenemos nosotros que decir es que la corrupción es la fuente, el centro, la mata de donde salen los problemas del país. Me refiero a los políticos. Aparte está la falta de educación, la falta de salud, etc. Esa corrupción se ha ido desarrollando hasta llegar en estos momentos a unos climas y a unas estaturas, pero francamente increíbles. Es decir, los partidos políticos ahora ya no son partidos, hace mucho tiempo que dejaron de ser partidos con una base ideológica y ahora son simplemente agrupaciones que lo que tienen que hacer es ir a apoderarse para el pillaje del dinero público. El enriquecimiento rápido y tradicional que viene ahora complicado con el enorme influencia que por desgracia tiene todas las actividades relacionadas con el tráfico de drogas y todo eso. Usted es un historiador, María Antonio. ¿Dónde nace el problema en Guatemala? ¿Es algo coyuntural, reciente, o ya es algo que tenemos en el ADN histórico? Mire, la corrupción ha estado presente en la historia del mundo, pues. En el tiempo de los egipcios, las barcas, en el tiempo de los españoles, los galeones tenían doble fondo para que los capitanes llevaran ahí algo que no entregaban cuentas al rey. Pero el problema ahorita es que se ha multiplicado de tal manera que yo recuerdo, fíjese, en tiempo de Idígoras Fuentes, se armó un gran problema porque un yerno de él, que se llamaba Ian Moon, hizo un negocio de unas corcholatas, Sí. Y se armó un relajo porque el tipo había vendido, pues hecho un mal negocio. Eso fue voy a decir, en el 61, 62. En esos 50 y tantos años pasados. Ahora, lo más serio es que las personas que llegan a un puesto político, a un ministerio, por decir una cosa, no se corrompen y salen después a querer buscar trabajo, no encuentran, porque la gente dice, pero si ¿para qué estás trabajando si vos fuiste ministro, robaste? Entonces, ¿qué estás haciendo? Esa es ya la imagen que se tiene en las sociedades, que el que llega ahí es para robar, o que no ha desaprovechado las posibilidades de robar y de hacer cualquier derivado de la corrupción, que son el nepotismo, que son el amiguismo y que son todas esas variantes que también influyen. Recientemente usted comentó en un programa Diálogos con Libertad de la Asociación de Periodistas de Guatemala que esa celebración del 15 de septiembre y del Bicentenario pues podría tener otra connotación, refiriéndose pues a que era el grupo de criollos y las autoridades prácticamente independizándose para beneficiarse. ¿Podría profundizar en ese tema, ya que pues el gobierno se prepara para la celebración de los 200 años de la independencia? Sí, mire, a mí me gusta decir que son 200 años del 15 de septiembre. ¿Por qué? Porque en realidad no hubo independencia. Es decir, los grupos elitistas de esa época, que son los causantes de
de que el resto de países centroamericanos miraran a los guatemaltecos como mal por ser la Capitanía General y todo eso es larga historia. Pues dejaron a Gavino Baenza dirigiendo. Después vino la anexión a México, vergonzosa pues. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Independencia de qué. Por eso es que la verdadera independencia, creo yo que me parece es el 1 de julio. No es el 1. Esa es la desanexión. Sí, en 1847, cuando ya la Unión Centroamericana se había deshecho por esos pleitos internos y por las presiones externas representadas por Inglaterra y por otras potencias europeas que les convenía tener un montón de paisitos separados. Débiles. Pero desde esa época vemos nosotros la presencia de las élites como poderes fácticos que dominan el escenario político. ¿Cree usted que ha cambiado algo? No, mire, no hay país donde no haya élites dominantes. Eso es una realidad desde hace siglos, ¿no? El problema aquí es que esas élites tienen, me refiero económicas, tienen poca preparación, digamos, poca educación. Y una vez los mató Milik. Sí, no, pero es que todo el país en eso responden a eso. Yo le puedo decir que su desarrollo ya está en el aire. Y le voy a decir, nosotros como periodistas guatemaltecos no podemos evitar ser algo subdesarrollados, unos más que otros. Ese es el subdesarrollo, el fútbol de Guatemala es subdesarrollado, por ponerle otra cosa. La política es subdesarrollada y los grupos económicamente fuertes, en su mayoría, porque no estoy hablando generalizaciones, porque eso sería una generalización imperfecta, tienen ese problema. Entonces, cuando nosotros vemos la influencia que tienen que tener las élites, bueno, la élite religiosa también, para que vea que no es cuestión de señalar a una cuestión de ricos o pobres o esas cosas que si bien existen, no existen en la magnitud en que se les quiere dar, aunque, repito, sí existen. Y yo creo que eso es un poco el problema del país. Entonces, ahorita, esa emigración que se da en Honduras, que se da menos en El Salvador y se da en Guatemala, es que la gente simple y sencillamente no tiene posibilidad de poder tener una vida medianamente digna, digamos, ¿no? Entonces se van, y cuando pensamos que están dispuestos a cruzar un desierto, a darle a los coyotes que los van a matar, a entrar a una frontera que cada vez es más hostil, porque los efectos, digamos, negativos contra la inmigración no empezaron con Trump, sino que se afianzaron con Trump y todavía se mantienen más, a pesar de que en estos momentos se ha hablado mucho del interés de Biden y de su gobierno de mejorar algo de eso. Pero al final tenemos que saber que los
países grandes, los poderes, los imperios, digamos, en el sentido de figurar de la palabra, lo que no tienen ni amigos, ni tienen cariño, ni tienen, lo que tienen son intereses. Y entonces, si ellos consideran que va a haber problemas para su país por esa llegada de tanto, sobre todo de tanto muchachito y de tanta, entonces van a actuar. Pero si no lo consideran, y además la verdad es que tienen otros problemas muchísimo más serios que lo que les pueda pasar a los pobres centroamericanos de la frontera. Usted me habla de que obviamente los Estados Unidos nos tienen catalogados como un problema, ¿verdad? Un problema dentro del abanico de problemas que ellos ya tienen, pero este es un problema que está aquí a la puerta, en el patio trasero. Tenemos la visita de la vicepresidenta a Guatemala, ¿verdad? Que coincide con la toma de posesión de magistrados en la Corte de Constitucionalidad, un tanto cuestionada. ¿Cree usted que hay alguna relación? Kamala Harris ha emitido algunos comentarios ofreciendo pues su apoyo a la institucionalidad. En fin, ¿cuál es su visión acerca de esta visita y de la Corte de Constitucionalidad? Y pues obviamente el impacto que va a tener en el tema del problema de los migrantes y el desarrollo económico tan urgente en Guatemala. Mire, la integración de las cortes se debe a procesos que ya deberían haber sido cambiados, que no funcionaron. Eso de tener comisiones de postulación y todo eso hay que cambiarlo. Pero lo que pasa es que las instituciones que eligen ya fueron cooptadas. Le voy a decir, el gobierno, el Congreso, la Universidad de San Carlos, el Colegio de Abogados, ¿y cuál es el otro? El Colegio de Abogados, el Congreso, Colegio de Abogados, Universidad, Corte Suprema. Y la Corte, esos están cooptados. Porque ahorita cuando usted analiza, puede decir la Universidad de San Carlos. Ahí hay unos problemas absolutamente terribles, pues. Terribles. Que tienen que ver con la corrupción, tienen que ver con el ingreso de personas que no es que sean buenas o que tengan calidad, sino que son de mis amigos o de mis amigos, de los que voy a llevar ahí para que me apoyen. Y ahí hay otra cuestión. Fíjese que en el caso de Estados Unidos, las cortes son, los que son electos es vitalicio. Desde el punto de vista del pensamiento latinoamericano, centroamericano, vaya, quiere decir que porque el presidente Bush, Kennedy, Trump, Obama, en fin, cualquiera, escogió a alguien propuso a alguien. No, ahí no se impone, ahí quiere decir que todo lo que él proponga va a ser apoyado por este juez. No necesariamente, porque son gentes que tienen más conciencia de su papel histórico, que es el otro problema. Conciencia de su papel histórico. Oigan esto bien, sí, amigos radioescuchas y televidentes, conciencia de su papel histórico. ¿Qué es lo que le falta a la clase política en Guatemala? Tienen una inmediatez por enriquecerse. No, es que fíjese que le decía una cosa. Empecemos a decir que en Guatemala no hay clase política. No hay clase política. ¿Onza? Bueno, los que hacen política. Eso es otra cosa. ¿Cómo? Ya ve usted, como si hace poco, cuando estaba el Partido Revolucionario, el MLN, la ADC, eran partidos ideológicos, tenían... Ahora dígame usted, uno solo.
pues hay partidos que sí tienen algún sustento ideológico visible y que lo promueven, como Semilla. Ah, sí, sí, Semilla y Winac. Pero incluso Winac tiene más una visión de inclusión étnica que de proyección ideológica, ¿no? O sea, porque más están proyectados a la inclusión étnica, a la representatividad. Y sí podríamos decir que son de izquierda. URNG. Pero de ahí... Mire, URNG, el problema de URNG es que lo superó la historia. De una vez los matas, creo. ¿Qué? Lo superó la historia. Lo superó la historia. Y le voy a decir una cosa, y eso se puede decir de los que todavía piensan con mentalidad de Guerra Fría, en el otro segmento, en el otro segmento político, ideológico. Es decir, volvemos a lo mismo, estamos hablando de ¿qué le dijeron? De aviones de dos motores de hélice, cuando aquí ahorita hay que llevan 20 pasajeros, cuando que estamos hablando de aviones de 4 turbinas o de 2 turbinas que llevan 300 pasajeros de un lado para otro del Atlántico. Sí, ya lo superó la historia, pero regresemos un poquito al tema de las cortes. Usted me dice, en Estados Unidos los magistrados están más conscientes de su papel histórico. Esta actual Corte de Constitucionalidad, a su criterio, así como pronóstico, ¿va a seguir funcionando? O... Mire, lo que pasa es que ahorita, fíjese que los que llegaron ahí, lo primero que tienen que hacer es actuar de tal manera que la gente diga, este lo puso el presidente, lo puso el colegio, lo puso, en fin, la corte, porque alguien los tenía que poner, pues, pero ellos van a ser independientes y tienen que aplicar aquello rezarle aquello que dice, Dios mío, libérame de mis amigos, porque de mis enemigos me puedo librar yo. Libérame de mis amigos, porque de mis enemigos me puedo librar yo. Y es que es complicado, porque los amigos son los que traen compromisos. Exacto. Entonces fíjese que, por ejemplo, si viene, voy a decir el presidente, pero podría ser cualquiera. Dice, bueno, mire, yo lo voy a poner, o yo la voy a poner a usted esto, así que sabe que hay le encargo que favorezca a fulano. Y el problema es cuando esa persona dice, sí, hombre, de veras, él me trajo a mí, le dio el favor, en vez de decir, es que me trajo a mí porque yo tengo valía, porque yo puedo hacerlo, porque no hay orgullo, pues. No hay conciencia del papel histórico que juegan en esa posición. Sí. Y eso es algo que me llama la atención, porque vuelvo al tema que no me lo quiero tomar, y es que cuando viene la representante del imperio, la vicepresidenta, recordémonos que Biden vino varias veces antes de que pasara lo de Otto Pérez Molina, ahora viene la vicepresidenta Kamala Harris. Yo creo que el mensaje va por ese lado que usted lo está diciendo. Si bueno, ya están, jueguen el papel histórico que les corresponde. Sí. Porque así debe ser. Ahora, ahí se acuerda que yo no sé qué pensar de la venida de ella. A mí me molesta que esas visitas sean de 24 horas, 15 minutos, 12 segundos. Ahí no hay profundidad. Solo pierden 10 minutos solo en saludarse, pues. Y no me refiero únicamente a esto, sino a los que vienen, los que acaban de venir. Entonces, usted sabe que hay cosas que no se pueden, no son telegramas. Usted tiene que mandar una carta corta, pero no un telegrama de una línea. Porque entonces ahí es cuando se abre la puerta a críticas válidas de que vinieron a imponer, de que vinieron a hacer, de que vinieron a aburrir. Pero
Otra cosa, fíjese, que es que la corrupción, el problema educativo, todo esto no se arregla de un día para otro. Es un árbol que hay que sembrarlo ahorita y que va a dar frutos años después. Porque como usted dice, hay una cultura de analfabetismo político, analfabetismo burocrático. Estamos a merced de un aparato estatal que está repleto de personas que llegaron por los amiguismos, entonces gente que está en posiciones de poder pero que realmente no tiene las capacidades para eso. Y una muestra de esto, Mario Antonio, es la vergonzosa posición que tiene Guatemala en el tema de la aplicación de las vacunas, por ejemplo, frente a un El Salvador que ya tiene toda una infraestructura, toda una logística y todo. Nosotros no hemos podido ni comprarlas, teniendo el dinero. Sí, mire, ahí volvemos a lo mismo, es el resultado. Yo puse a mis amigos que tal vez están haciendo su mejor esfuerzo, pero que como no funcionan, pues... No hay meritocracia. No, como no funciona. Sí, pues, no hay meritocracia, como no funciona. Entonces resulta que Guatemala queda muy mal, en el caso de las vacunas, por ejemplo. Y le digo, y la forma en que el gobierno de Guatemala se endeudó. Mire, yo tengo un nieto de 24 años, el mayor. Los nietos de él todavía va a estar pagando esa... O sea, que los nietos de sus nietos, sí. O sea, mis nietos, no, los nietos de mis nietos van a estar pagando todavía las gracias de Alejandro Yamatei. ¿Sí? Ay, no, es que hay que verlo, hay que verlo de esa... Y ya no hay capacidad de endeudamiento. Hay que verlo de esa manera. Es que mire, la incapacidad su desarrollo está en el aire. Bueno, tenemos ya diagnosticado el problema, Mario Antonio. ¿Qué vamos a hacer, licenciado? ¿Sabe qué es lo más grave? Que en Guatemala la gente no quiere meterse. Si usted le llega, mire, hagamos algo. ¿Por qué? Porque no quiere desprestigiarse. ¿Por qué? Porque de nada sirve cambiar la cabeza cuando todo el cuerpo está podrido. ¿Cree usted que es el momento de llamar a una reconstrucción del Estado, a una, podríamos decirle, replanteamiento de todo el país, ¿verdad? Mire, a una refundación del Estado, esa es la palabra. Sí, pero ¿sabe qué es lo que hay que refundar primero? El aspecto puramente ético de las personas. Es que mire, de nada si no hay ley que no esté lindamente escrita, pues. Por eso cuando me hablan hay que cambiar la Constitución, yo les digo, ¿para qué? Si todos no la van a cumplir. O sea que... Sí, no es la Constitución, porque no se recuerda, yo participé en la redacción de la Constitución, y a mí me da pena cuando me hablan y dicen, es que vamos a cambiar la Constitución. Y digo, si es que la Constitución no lo han desarrollado. Usted sabe, por ejemplo, licenciado, que un caso del atraso legislativo, que somos el único país de América Latina, incluyendo Cuba, por supuesto, que no tiene ley de competencia, antimonopolio. Y es el artículo 130 de la Constitución. No tenemos ley de aguas. Unas cosas tan básicas que están en la Constitución, pero no las desarrollan. La ley de descentralización. O sea, como dice, los planes pueden estar, los proyectos pueden estar, pero es una cuestión de principios, de ética. ¿Dónde podríamos empezar a cambiar eso? Meter gente orgullosa y vanidosa. ¿Cómo así? Sí, que tengan el orgullo de no malheredar un hombre a sus hijos y a sus nietos, o no romper la calidad de un apellido heredado.
que tengan respeto y, como dice usted, conciencia por su papel histórico. Y quiero decirle una cosa, no le estoy diciendo que traigamos al sindicato de ángeles y lo pongamos aquí, no es eso. Sabiendo que somos seres humanos, sabiendo que nos vamos a equivocar, sabiendo que tenemos nuestros problemas, pero que verdaderamente hay algo que la gente tenga una limitación, una mentalidad de que hay ciertas cosas que no se puede hacer. Mire, hay ciertas decisiones, hay cierto dinero, hay ciertas que hay que dejar pasar. Hay que dejarlas pasar. Y el problema aquí es que no solamente no se dejan pasar, sino que se ponen en ese río para que los salpiquen. Y lo peor, ¿sabe qué es? Lo peor es la absoluta conciencia de la impunidad. La conciencia de la impunidad, la certeza que da, la certeza de la impunidad. El de saber que no va a pasar nada. Pues eso es un tema importante. Bueno, vamos a ir concluyendo con algo, porque yo sé que sí, pues está cansado, ya es ahorita, sí, acá nos ha recibido les cuento, esta es el área, el taller de ideas de Mario Antonio Sandoval. Le voy a pedir por favor a mis amigos en producción que hagan un pequeño paneo para que vean acá. Este es el taller donde él hace sus temas, voy a hacerme aquí para acá, que no importa, vamos a mover esto acá, miren aquí, donde hace su trabajo de hobby, ¿no, Mario Antonio? Sí, sí. Eso es lo que hace Mario Antonio Sandoval para matar el tiempo, es un poco de modelismo naval. Modelismo naval de plástico. Modelismo naval de plástico. Sí. Este es el nuevo, ay, no lo vamos a mover mucho. Este es el nuevo modelo. ¿Qué es este? Este es un barco. Este es un barco que se llamaba sueco, que se llamaba el Vasa. El rey lo mandó a hacer, le subió la parte de atrás. Los ingenieros navales sabían que el barco iba a ser inestable. ¿Ah? Lo hicieron, el que manda no suplica, lo hicieron. Soltaron el barco para darle una vuelta. Usted sabe que Estocolmo es una ciudad que está llena de islitas. Caminó 1.5 millas, le vino un golpe de aire y se volqueó, se hundió. Esa es la historia de este barco. Y ahora, lo encontraron 300 años después, lo sacaron. Y por ser tan fría el agua no se había podrido, y ahora es la atracción más turística, más importante de Suecia, cuando había turismo y se podía viajar. Pero mire, interesante la analogía que estamos haciendo, porque este barco que se destruye fue producido por el capricho de un gobernante que no escuchó a los que sí sabían. Fíjese, Martín, que ayer tuve la oportunidad de hablar con un candidato para el colegio de economistas, ¿verdad? Y yo le decía, bueno, ¿qué pasa con los colegios profesionales que no se pronuncian de una manera profesional, que no le hablan al oído a los que están en el país, a los que están en el gobierno? Y es que me dice, los señores políticos no tienen oídos para los profesionales, para los técnicos, para los académicos, solo tienen oídos para sus propios intereses. Y este barco es un ejemplo de algo. El rey lo que quería es hacer el barco más poderoso de toda Europa en ese momento. Pero no hizo caso. Bueno, aquí también tenemos todos los libros que lee, ¿verdad? De todos estos libros, Mario Antonio Sandoval, ¿cuál es el que usted se llevaría a una isla desierta? Mire. No va a decir que la Biblia, ese no vale. Ese ya va a ir en el paquete. Creo que los agarraría a todos porque están aquí, porque son los de mis autores preferidos. No siempre son muy famosos, pero es una decisión difícil. Mire, me gustan mucho, por ejemplo, porque lo considero una gran pluma de Guatemala, a Paco Pérez de Antón, que es miembro de la academia también. Sí.
Francisco Pérez Antonio. Yo leí un libro recientemente que se llama El incienso y la pólvora. Sí. Muy interesante porque retrata la sociedad guatemalteca y uno cuando conoce la historia pues puede entender por qué estamos como estamos, ¿verdad, Mario Antonio? Sí. Así. O sea que ese uno de Francisco Pérez Antonio, ¿qué otro le gustaría llevarse? Ah, mire. Vamos a ver. Si me puse a escoger para llevar a una isla desierta, es como usted aquí no hay un solo libro que yo no haya leído, por lo menos ojeado. Aquí no es aquello de... No están de adorno. Mire, si me pone a escoger, ¿sabe cuál tal vez? La historia de Guatemala, que está ya en aquel... Estos andenes de aquí arriba. Son vamos a ver, 6 tomos que hizo la Asociación de Amigos del País. Es un esfuerzo muy bueno. Eso es... sí, eso creo que... Bueno, pues aquí estamos en el taller de ideas de Manuel Antonio Sandoval. Aquí es donde nace Catalejo. Cada columna cada 3 días, ¿verdad? 3 veces a la semana. 3 veces a la semana. Sí. Bueno, pues ha sido un gusto platicar con usted, Manuel Antonio. Con el licenciado Manuel Antonio Sandoval me une una gran amistad y un gran aprecio y respeto. Fue mi catedrático de redacción en la Universidad Rafael Landívar. No vamos a recordar la fecha porque revelaría que nuestras canas ya pertenecen al siglo pasado. Un ejemplo de redacción, un ejemplo del periodismo, de la perseverancia. Y pues ahora, pues, un hombre que, como decía usted recientemente, esto de ser influencer, los influencers son aquellos que se atreven a influir. Y usted es uno de ellos. Podemos decir que es un influencer de la vieja guardia. Siempre que no me digan influencer. Bueno, amigos televidentes y radioescuchas, gracias por estar acá acompañándonos en Conexión GT. Soy Richard Charles, su anfitrión. Y vamos a un corte comercial. Le revisamos, no me cambie el canal, no cambie la radio, que estamos con más en Conexión GT.